La fibra dietética es otra determinación dentro del análisis proximal. La fibra la determinamos a partir de lo que se conoce como la fibra dietética, que es el total de polisacáridos de una planta que junto a la lignina son resistentes a la digestión de las enzimas en el tracto gastrointestinal del humano. ¿Cómo está compuesta la fibra dietética? Por la celulosa, la hemicelulosa, las pectinas y las ligninas. Todos estos componentes de la fibra, excepto la lignina, son hidratos de carbono complejos que pueden ser atacados por las enzimas de la microflora intestinal y de este proceso de fermentación bacteriana que se lleva a cabo en el colon por estos microorganismos anaeróbicos surgen distintos ácidos grasos volátiles de cadena corta y gases que son indispensables para las funciones digestivas del ser humano. En la alimentación occidental hay una disminución en el consumo de fibra. Muchas veces esto genera las llamadas enfermedades de la civilización, como estreñimiento crónico, apendicitis, cáncer de colon, hemorroides. Y también hay algunas consecuencias que existen del consumo elevado de fibra dietética en nuestra dieta, como molestias abdominales, flatulencias o mayor frecuencia en la defecación. Entonces es importante que nosotros lleguemos a encontrar un balance entre el consumo de fibra y el consumo de otros componentes. En todos los alimentos, la fibra dietética constituye una mezcla de fibras con distinta solubilidad en agua. Entonces hablamos de la fibra dietética soluble y la fibra dietética insoluble. La fibra dietética soluble incluye pectina, goma, mucílagos y ciertos tipos de hemicelulosas y polisacáridos que son parte de reserva de la planta. Es variable, su concentración es variable, lo encontramos principalmente en frutas, vegetales de hoja, hortalizas y legumbres, y la fibra dietética soluble puede sufrir un cierto proceso bacteriano de fermentación y los productos de degradación son absorbidos y metabolizados y están estrechamente relacionados a funciones metabólicas del sistema digestivo. Ahora, la fibra dietética insoluble la forman la celulosa, la lignina y algunas fracciones de hemicelulosa. Se encuentra en hortalizas, verduras, leguminosas frescas, en granos de cereales, fibras como las que tienen trigo integral, el maíz, y esta fibra apenas sufre un proceso fermentativo y tiene un efecto muy importante en la regulación intestinal. ¿Para qué vimos cómo está compuesta la fibra? ¿Qué es lo que se considera como fibra dietética o fibra dietética soluble o insoluble? Porque la determinación de la fibra se va a realizar por métodos gravimétricos que van a medir un residuo insoluble después de que ocurre una solubilización que puede ser química o enzimática de aquellos constituyentes digeribles que no forman parte de la fibra. Por eso es importante conocer cuáles son solubles y cuáles no. ¿Cuál es la metodología general de trabajo para determinar la fibra dietética? Primero, se solubilizan las proteínas y los hidratos de carbono que se pueden agregar en un número variable de etapas distintos agentes químicos. Luego se realiza una filtración para separar los compuestos solubilizados de residuo insoluble que contiene la fibra dietética y los minerales. Como contiene minerales, hay que secar e incinerar ese residuo obtenido
luego se pesa y luego se calcula. El porcentaje de fibra está dado por la fórmula que ven a la derecha, en donde el porcentaje de fibra es igual a la masa de fibra obtenida dividido la masa, sean gramos o mililitros, de la muestra que comenzó todo el proceso. Existen varios métodos para determinar el porcentaje de fibra. Hoy los más utilizados son dos: el método de los detergentes y métodos enzimáticos. Por el método de fibra detergente ácida se utiliza un detergente que es el bromuro de trimetilamonio en un medio ácido, en ácido sulfúrico, en donde se hace hervir con esta solución durante 1 hora. Se filtra, se lava, se vuelve a lavar con acetona, se seca, se obtiene el residuo seco. A este residuo seco se lo pesa, se incinera en la mufla, se pesan las cenizas y luego se adiciona ácido sulfúrico nuevamente, se seca y se pesa. Se incinera y se obtienen las cenizas. Lo que podemos determinar es celulosa y lignina a través del método de fibra detergente ácido. Luego, con los años, se determinó o se realizó el fibra detergente neutro, en donde a la muestra se la hace hervir 1 hora en una solución con fibra detergente neutro, en donde se utiliza el lauril sulfato de sodio o el dodecil sulfato de sodio y esta a pH neutro. Se filtra y se lava, se vuelve a lavar con acetona, se seca, se pesa ese residuo seco, se incinera y se obtiene la solución. Cuando se utiliza este método de fibra detergente neutro, como ven que hay unos pasos en donde se hace una incubación con una amilasa. Esto se utilizó para simular las condiciones naturales, digamos, de la microflora del tracto intestinal y para poder atacar mejor los almidones. Estos métodos, si bien se utilizaron por mucho tiempo, los componentes solubles no son bien determinados y no pueden ser fácilmente recuperados del filtrado. Entonces esto llevó a que hoy se utilizan muy poco y han sido reemplazados por los métodos enzimáticos. En los métodos enzimáticos, la solubilización de los componentes que no forman parte de la fibra se realiza por medio de enzimas que van a hidrolizar los hidratos de carbono y las proteínas. Estos métodos se consideran mucho más eficientes debido a que se asemejan más al proceso fisiológico de degradación de nutrientes que tiene lugar en el organismo, en donde participan enzimas. Entonces los resultados son más confiables y cercanos a lo que sería el valor real del contenido de fibra dietética. ¿Cuál es la metodología general? Primero se trata la muestra, que tiene que estar seca y desengrasada, con enzimas amilolíticas que van a hidrolizar y solubilizar el almidón, y con enzimas proteolíticas que hidrolizan y solubilizan las proteínas. Se trabaja en condiciones de pH y temperaturas óptimas que favorezcan la acción de estas enzimas. Luego se filtra, se separa el residuo que contiene la fibra, se seca, se pesa, se incinera, se vuelve a pesar y se determina la cantidad de fibra por diferencia de peso. Las enzimas amilolíticas que se utilizan son amilasas y amiloglucosidasa, y las enzimas proteolíticas que se utilizan generalmente son tripsina, pepsina y pancreatina. En esta diapositiva vemos cómo es el método general enzimático,
Entonces tenemos la muestra, luego la gelatinización e incubación con la amilasa, la incubación con la pepsina, con la pancreatina, y en este caso podemos obtener, digamos, podemos optar, por dos caminos. Por determinar la fibra soluble y la insoluble, que era lo que estuvimos analizando al principio, o por determinar la fibra total. La fibra, si bien no tiene un valor nutritivo para nosotros, ya que no la podemos digerir ni absorber, pero es importante porque contribuye a la asimilación de los alimentos, a mantener sano el aparato digestivo y además nos ayuda a eliminar los productos de desecho del cuerpo. Por eso es importante consumir alimentos con fibra y es importante determinar el contenido de fibra en los alimentos. En cuanto a las frutas y verduras, hay algunas consideraciones importantes a tener en cuenta. Que los constituyentes de la fibra cruda, como la celulosa, hemicelulosa y sustancias pépticas, tienen gran importancia en la industria de los alimentos. No solo en nuestro organismo, sino también en el procesamiento de los alimentos y en la elaboración de diferentes alimentos. Por ejemplo, la celulosa no se utiliza como un aditivo en forma directa, sino que se utilizan sus derivados, como la carboximetilcelulosa, la metilcelulosa, la hidroxipropilmetilcelulosa o la celulosa microcristalina. ¿Para qué se emplea? Para controlar, por ejemplo, la cristalización de la lactosa en los helados, en los productos congelados, en aderezos, para poder incrementar el cuerpo y la viscosidad, en mezclas con otras gomas para evitar la sineresis en alimentos dietéticos. Y las pectinas, que a lo mejor las han escuchado, son muy importantes en la industrialización de frutas. Por ejemplo, en lo que se refiere a la elaboración de bebidas, ya que pueden formar geles que se utilizan para la elaboración de jaleas, de mermeladas, de confituras o de postres dietéticos, por ejemplo. En esta diapositiva les traje cómo se deben tratar muestras que sean de distinta consistencia para poder analizar para poder determinar fibra. Entonces, aquellos productos que son líquidos o pastosos, hay que homogeneizar la muestra durante 15 segundos como mínimo. En productos sólidos o semisólidos es recomendable tomar 3 porciones en distintos puntos de la muestra, triturar en mortero hasta obtener una mezcla homogénea. En productos de fase sólida y líquida, en donde muchas veces por el almacenamiento se forman varias fases, entonces si tiene más de 30 días de elaborado o menos de 30 días es diferente el tratamiento que tenemos que hacer de esa muestra. En frutas frescas, triturar en pequeñas porciones. En frutas deshidratadas, moler de manera rápida, porque en frutas deshidratadas, si molemos de manera lenta, se forma una pasta que después es más difícil que penetren las enzimas o los detergentes. Y las especies también se muelen de manera rápida. Esto es a modo de ejemplo para que vean la variedad de alimentos que podemos tener, la variedad de consistencias, y que cada uno de ellos tiene que tener una forma específica de tratar a la muestra a la hora de determinar el porcentaje de fibra. La última determinación que vamos a ver es la de hidratos de carbono. Los hidratos de carbono o carbohidratos son importantes porque constituyen más del 90% de la materia seca presente en los vegetales. Son abundantes, fácilmente disponibles y relativamente baratos. Son un componente muy común en los alimentos, ya sea como componente natural o como un ingrediente añadido.
Los hidratos de carbono revisten una importancia tanto en el organismo como en los alimentos. En el organismo son considerados una fuente de energía, ya que constituyen el combustible fundamental para que trabajen las células. Se consideran una buena reserva de energía, en el caso de los animales en forma de glucógeno y en el caso de las plantas en forma de almidón. Son protectoras o constructoras, es decir, que forman parte de glicolípidos y glicoproteínas que se encuentran en las membranas celulares. Constituyen importantes precursores, ya que participan en el proceso de síntesis que son muy importantes en el organismo, como por ejemplo la síntesis de ácidos nucleicos. En cuanto a la importancia de los hidratos de carbono en los alimentos, son muy importantes su calidad sensorial, tienen funcionalidad organoléptica, es decir que a través de su estructura química inciden tanto en el sabor como el color, como la viscosidad o la textura de los alimentos. Cumplen funciones de conservante porque se emplean como aditivos, como espesantes, como gelificantes, estabilizantes o humectantes. Para determinar los carbohidratos asimilables totales, no existe un método analítico en particular, sino que se determina a partir de la diferencia de los distintos componentes que forman el alimento. Se expresa a partir del parámetro extracto libre de nitrógeno. Entonces, el extracto libre de nitrógeno, lo que sería igual a carbohidratos asimilables totales, es igual al 100% del alimento menos el porcentaje de humedad, el porcentaje de cenizas, el porcentaje de proteínas, el porcentaje de grasa y el porcentaje de fibra dietética. Sí existen algunos métodos específicos para poder determinar hidratos de carbono particulares, como puede ser azúcares totales, azúcares reductores o el almidón. Para medir carbohidratos particulares existen algunos métodos indirectos, como el de refractometría, en donde se mide el índice de refracción de un líquido con el objeto de investigar su composición, sea una solución, o su pureza, si es un compuesto único. Entonces se utiliza el principio de refracción de la luz. Cuando aumenta la densidad de una sustancia, por ejemplo, si tenemos una solución de agua y azúcar, el índice de refracción aumenta de manera proporcional a la concentración de las sustancias que se encuentran en solución. Se aplica a alimentos viscosos como el ketchup, la mermelada o los jugos, y principalmente en las bebidas carbonatadas. Se expresa en grados Brix. Un grado Brix nos indica que hay 1 gramo de sacarosa en 100 gramos de solución. Y otro método indirecto que se utiliza para determinar azúcares es la polarimetría, que la polarimetría mide la rotación angular de las sustancias ópticamente activas en un plano de luz polarizado. Esto es muy utilizado para medir azúcares. Se utiliza en disoluciones de azúcar, principalmente en lo que corresponde a la caña de azúcar o de remolacha, y desempeña una importancia extraordinaria en la industria azucarera. Una rotación determinada, diferente a la estandarizada, nos hace suponer que hay ciertas impurificaciones en el azúcar.